y hoy vamos a hablar de 3 causas de todo lo que sucede en tu vida. En el mundo y en nuestra vida todos los días suceden cosas, algunas malas y otras buenas. Algunas personas son perseguidas por muchas cosas malas y otras son muy afortunadas por cosas buenas. A esto muchas veces se le llama destino. Unos dicen que el destino ya está escrito y que no puede ser cambiado. Otros dicen que el destino lo construyes tú mismo. No vamos a hablar de si ya está escrito o no. De lo que no cabe duda, e independientemente si está escrito o no, es que todas las cosas que suceden tienen una causa. Es decir, no puede haber nada que no sea causado por algo. Todo lo que tú haces tiene consecuencias que se manifiestan tarde o temprano. De la misma forma, todo lo que los demás hacen también tiene consecuencias que se manifiestan. Por otra parte, todo lo que sucede en la naturaleza tiene efectos. No existe algo que surja de la nada. En resumen, podemos decir que todas las cosas que suceden en el mundo y en tu vida se deben a 3 causas. Las causas son: 1. Tus propias acciones. 2. Las acciones de los demás. Y 3. La naturaleza. Entonces, todas las cosas que tú vives, que sufres o que disfrutas, se deben a esas 3 causas. Y la que más peso tiene y también la que es más controlable es la primera, es decir, tus propias acciones. Es decir, lo que vives en parte es causado por tus propias acciones. Por ejemplo, si tú te casas con una persona que te maltrata, que no te valora y que te hace sufrir, es porque tú tomaste la mala decisión de casarte con ella. Tal vez tu mamá te dijo que no te convenía, sin embargo, aún así tú tomaste la mala decisión de unirte a ella y ahora sufres las consecuencias. Otro ejemplo, si tú bebes mucho y manejas ebrio y te accidentas, es porque tú mismo decidiste manejar tu automóvil en un estado inconveniente. ¿Y cómo te sucedió el accidente? Estaba manejando ebrio y me pasé un alto, no lo vi. A veces las decisiones que tú tomas y que piensas que traerán consecuencias buenas, a veces traen consecuencias malas y viceversa. Otro aspecto que hay que considerar muy en serio es que tus decisiones no solo te pueden perjudicar a ti, sino también a otras personas. Así como las acciones de otras personas te pueden perjudicar a ti. Las acciones de otras personas es la segunda causa de todo lo que sucede en tu vida. Lo que las personas decidan puede beneficiarte o perjudicarte de alguna forma. Por ejemplo, si tu hermana decide casarse con un hombre violento que luego la maltrata, la golpea y la hace sufrir, de alguna forma te hace sufrir a ti también. Entonces las acciones o decisiones de tu hermana te afectan a ti. Oye, ¿por qué tu hermana tiene un ojo hinchado, así como si lo hubiese picado 10 abejas? Ni me lo recuerdas, mi cuñado le pegó. ¿Tu cuñado le pegó en el ojo? Sí, le digo a mi mamá que no se case con él y ya ves, está sufriendo las consecuencias. Otro ejemplo, si tú caminas por la calle tranquilamente y pasa un automóvil y no te ve y te golpea, es porque el conductor tal vez no manejaba adecuadamente. Otras veces las acciones de otras personas pueden afectarte. Prácticamente es imposible evitar ser afectado por las acciones de otras personas. Tú no puedes influir en la voluntad de ellos, sin embargo puedes decidir con quiénes estar cerca o con quiénes no. Si te mantienes cerca de personas buenas, lo más probable es que sus acciones sean buenas y te afecten favorablemente. Si te mantienes cerca de personas malas, lo más probable es que sus acciones sean negativas y te afecten desfavorablemente. La tercera causa de todo lo que sucede en tu vida y la menos controlable es la naturaleza. Muchas personas no tienen capacidad de aceptación y de resignación y se pasan la vida sufriendo, lamentándose y quejándose de lo que no pueden cambiar. Un ejemplo muy claro de esto son los fenómenos naturales. Oye, vi tu ropa allá en la punta de un árbol, ¿qué haces allá? En que vino el tornado, se la llevó toda y la dejó allá en el árbol. Si en tu ciudad pasa un huracán o un tornado, inevitablemente sufrirás consecuencias. No lo puedes evitar, sin embargo no es culpa tuya ni culpa de otros, es culpa de la naturaleza. Lo mismo aplica si sucede un terremoto o una inundación. Aunque a veces los fenómenos naturales pueden beneficiarte. A un campesino tal vez le beneficie la llegada de lluvias fuertes. A las empresas de construcción tal vez le beneficien los tornados. Después de haber visto todo lo que sucede en tu vida y a tu alrededor, después de haber analizado todo esto y haber entendido que todo lo que sucede en tu vida es por esas 3 causas, podemos deducir los siguientes consejos. Consejo número 1. Calcula todos tus movimientos. Analiza todas tus acciones. Piensa muy bien antes de tomar una decisión.
Piensa muy bien cómo puede afectarte lo que haces hoy y cuándo. Recuerda que las consecuencias muchas veces vienen años después y causan más sufrimiento. Considera los consejos de otras personas sabias, porque a veces ellas disciernen lo que tú no disciernes. A veces ellas pueden ver lo que tú no puedes ver en un momento vital de tu vida. Evita tomar decisiones rápidas sin pensar suficiente. Piensa siempre en las consecuencias que te puede traer una decisión y piensa también en las consecuencias que vendrán años después. Tienes que pensar muy bien todo lo que haces en tu vida. Si comes muchas grasas, en años futuros te va a perjudicar la salud. Si tienes relaciones sexuales con personas desconocidas, te pueden transmitir una enfermedad sexual si tú no te cuidas. Si eres un padre alcohólico con hijos pequeños, recuerda que tal vez en este momento tú no veas las consecuencias con ellos, pero más adelante verás cómo tus actitudes actuales repercuten en la vida de esos hijos, porque tus hijos siempre tendrán en cuenta el daño que tú haces. Si vas a la escuela, piensa muy bien que tienes que estudiar porque esto te va a ayudar en un futuro. Entonces recuerda que tienes que pensar muy bien todo lo que tú haces y todas las decisiones que tú tomas. Consejo 2. Tú no puedes controlar las acciones de otras personas ni evitar que tomen ciertas decisiones. Sin embargo, puedes decidir con quiénes estar más cerca y con quiénes no. Siempre va a existir el riesgo de que personas conocidas o desconocidas tomen decisiones que repercutan en tu vida. Sin embargo, no puedes vivir solo y escondido. Tienes que salir y relacionarte con otras personas. Tienes que entender que así como tú tomas decisiones inadecuadas sin querer, también otras personas lo hacen. Y muchas de sus decisiones te pueden afectar. Y cuando te veas afectado, trata de no quejarte ni lamentarte, la vida es así. No puedes evitar ser influenciado por la voluntad de otras personas. Sin embargo, puedes decidir con quiénes estar más cerca. No te acerques a gente mala, a gente perjudicial, a gente que te puede mal encaminar. Analiza a las personas con quienes te mantienes cerca y no te pases la vida culpando a otros de tus problemas, porque aun cuando ellos sean culpables, es parte de la vida convivir con los demás. Consejo 3. No puedes detener los procesos naturales como los huracanes, los terremotos y las lluvias. Así que tienes dos opciones. O aprendes a vivir con ellos sin quejarte y sin lamentarte, o te pasas la vida lamentándote cada vez que sucede un fenómeno natural. Obviamente el consejo es que tú aprendas a vivir con los fenómenos naturales que a veces nos traen consecuencias graves. Todo lo que sucede en la naturaleza es parte de la vida y por mucho que te quejes o te lamentes no puedes cambiarlo. Si sucede un terremoto donde tú vives, por mucho que te quejes y por mucho que te lamentes, no vas a poder revertir las consecuencias. Así que tienes que tener capacidad de aceptación, de resignación, concentrarte en las cosas buenas que quedarán después del daño de un fenómeno natural y no concentrarte en las cosas malas, no concentrarte en la destrucción, concentrarte en lo que se salvó. Y este es todo el tema de hoy, amigos. Espero que puedas aplicar estos consejos. Espero que te suscribas a mi canal y que le hagas clic al botón de like. Hasta el próximo video.